Estamos en vivo, probemos nada más los audios, por favor. Sandra, buenos días, probando audio. Hola, hola. Perfecto, Sí. se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, esperamos a Margarita. Bienvenidos a todos. Ahí está Margarita. Hola, buenos días. Muy puntuales. Bienvenidas. Listo. Bienvenidas todas y todos. Sí, nada más quiero probar si me escuchan bien, Jaime. Sí. Escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Un sábado más. Aquí en Voces Libres. Hoy le toca a las mujeres. Además, no dejo de tomar en cuenta que el día de hoy en México se celebra y conmemoramos a la Virgen de Guadalupe. México Libre se enriquece con distintas religiones. Sé muy bien que hay en México Libre agnósticos, evangélicos, de la comunidad judía y bueno, y también católicos, pero sin duda alguna uno de los elementos aglutinadores del pueblo en el Estado mexicano, como se conoce en teoría del Estado, pues es la Virgen de Guadalupe. Y hoy le toca a las mujeres, especialmente con ese tema, y muchas gracias a Jaime Larenal, a quien le paso la voz, también advirtiéndoles que después vamos a comentar un poco, o voy a platicarles un poco de lo que ha pasado en esta semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Efectivamente, ya son 31 sábados consecutivos de Voces Libres para un México Libre. En esta ocasión retomamos el tema de las mujeres porque ya habíamos hecho una intervención con las mujeres. Hoy le toca, ¿verdad? Bueno, a Emiliano Robles Gómez Mont hacer la presentación de nuestra invitada. Emiliano, ¿qué le puedo decir? Pues es un destacadísimo abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, heredero de una rica tradición de juristas y de políticos mexicanos con el apellido Gómez Mont, pero también heredero de la cultura por los Robles, ¿no? Y él aficionado a muchas cosas culturales, las cuales me enteré hace poco, coleccionista de cosas raras, y desde luego aficionado a la historia, ha sido catedrático de Historia del Derecho en la Escuela Libre de Derecho, ahora se ejerce libremente su profesión, está en un despacho donde él es el principal socio, y bueno, y un comprometido con la política, joven comprometido con la política, actualmente es el coordinador de México Libre en la Ciudad de México. Voy a pedir por ahí que paguen algunos micrófonos que están prendidos para que podamos escuchar la presentación que Emiliano haga de nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Muy buenos días, muchas gracias, mi querido maestro Jaime del Arenal. La verdad, inmerecidas palabras de uno de los más grandes maestros que me han enseñado el amor por la ciencia jurídica. Sin duda, yo puedo decir que mi maestro Jaime del Arenal es uno de los factores determinantes del por qué amo el derecho, amo el Estado de Derecho, y hay que volvernos absolutamente críticos del sistema escrito de leyes para actualizarlo por la defensa de los valores sociales. Un honor que me presente mi querido maestro Jaime Larenal. Pero para mí es un verdadero honor presentar a nuestra querida expositora y una gran amiga personal a quien admiro y quiero mucho, Sandra Denise Herrera Flores. Sandra Denise Herrera Flores tiene un currículum vastísimo y es una de las mujeres más preparadas, una de las mujeres que además lidera movimiento de mujeres a nivel nacional, pero es una mujer consciente que defiende todos los aspectos del medio ambiente. Ella es maestra en proyectos para el desarrollo urbano, ingeniera industrial y diplomado en ecología, desarrollo sustentable y gestión ambiental por la Universidad Iberoamericana. Identificada como muy severa y sin embargo en los últimos años ha desarrollado esta parte empática mucho con los inmigrantes desde Siria, por ejemplo, a pesar de las críticas que hubo. Y bueno, durante esta pandemia ha estado como muy en contacto con la gente, ha hecho diálogos con el sector salud, con los educadores, para poder sentir qué es lo que está pasando allá afuera y actuar en consecuencia. Entonces, si bien es una fuerza de las mujeres, el ser empática, no todas la tienen,
pero además hay momentos en que sí hay que meter mucho más el raciocinio que la empatía. Entonces, pues ese es el arte de hacer política, saber distinguir cuál es cada uno de esos momentos. Otro tipo de liderazgo es el de la primer ministro neozelandesa, muy joven, Jacinda, que pues ha pegado muy bien entre las nuevas generaciones, tanto de hombres como para mujeres, porque no niega su otra parte de ser, que es el de soy madre, soy joven, y entonces comunica en un lenguaje muy juvenil, muy sencillo, pero también pues estuvo embarazada ya durante su administración y pues presume a su bebé. Entonces, ese es un nuevo liderazgo de mujeres. Hay otras líderes de las cuales no se hablan mucho, pero que han hecho cosas muy importantes, como Mary Robinson de Irlanda, que se ha dedicado mucho al impulso de las mujeres en política. Trabaja muchísimo con Naciones Unidas para poder seguir impulsando políticas públicas a favor de las mujeres en muchísimos ámbitos, o la primera ministra de apellido Brundtland. Recordarán que la Comisión Brundtland fue la que sacó la definición de desarrollo sustentable, y ella, siendo primer ministro de Noruega, tuvo un papel muy importante para impulsar fuertemente los temas ambientales. Sin embargo, ninguna de ellas son mujeres que se vean rodeadas de mujeres en sus gabinetes. Entonces, creo que todavía allí hay algunos gobiernos ya nórdicos que sí han sido mayoritariamente de mujeres en los últimos años, pero en general creo que ahí es algo todavía que no hemos visto, y no se trata, como he dicho, de que ahora todo el gabinete sea de mujeres, pero sí se trata de reconocer que pueda haber un compromiso de mujeres por abrirle espacios a otras mujeres. Y pues yo me quedaría con esto, porque si no, pues podemos seguir hable y hable. Y también es importante ver qué es lo que piensa que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Tu micrófono, Emiliano, tu micrófono. Perdón, ahora soy yo el que se me olvidó. Muchas gracias, Sandra, un placer, un gusto saludarte en un tema tan importante, tan necesario, y además uno de los temas que tanto Margarita como Fausto y Jaime del Arenal, mi querido maestro, han dado mucha prioridad desde este año y medio. Han habido pláticas vastísimas sobre el tema. Pati Espinosa ha hablado en todos los estados sobre el tema de la necesidad del empoderamiento de la mujer en la política. Hay muchas dudas en el aire, muchas inquietudes, muchas necesidades de empoderar a la mujer, porque sí estamos en una época en donde culturalmente no se ha garantizado el espacio de participación de la mujer, y las mujeres que lo han hecho realmente han sido porque han sido valientes y han generado, buscado luchar por los espacios, y se han generado muy atrasados, o sea, por muchos años de atraso con otras culturas, pues algunos espacios mínimos que garanticen esos derechos. Pero alguna de las preguntas más importantes que están haciendo algunos de los comentarios del público es que si el tema de cuota de género es adecuado o no, porque no solo basta con garantizar que hay un espacio para una mujer, sino el tema de la preparación. Tú, Sandra, ¿qué crees o qué consideras que debe de priorizarse? El tema de generar los espacios en donde aquellos talentos puedan participar sin importar forzosamente una cuota, o realmente la cuota tiene que ser necesaria, porque dicen que hay muchos casos en administraciones actuales como en muchos otros espacios en donde por llenar la cuota no necesariamente se llenan los perfiles adecuados. Esa sería la primera pregunta, que creo que fueron reiterativos. Si la cuota es lo más importante o los espacios de preparación de la mujer. Mira, yo era una escéptica con respecto a las cuotas de género, pero en realidad no hay manera de que avance la presencia de las mujeres en política sin las cuotas de género, porque los cambios estructurales en la sociedad, no solamente en las estructuras políticas, sino en general en toda la sociedad, los cambios estructurales que se tienen que hacer para
decir, ya ahora sí estamos en igualdad de oportunidades, hombres y mujeres, entonces de manera natural habrá los hombres y las mujeres en esa toma de decisión, es falaz. Entonces sí se necesitan las cuotas de género. Sin cuotas de género, creo que fue Margarita que dijo allí, pues igual ya en el 2090 llegaríamos a la equidad de género, ¿no? Entonces, realmente sí, son necesarias. ¿Qué pasa? Una, lo que decía algo, entre hombres se cuestionan si los hombres tienen que ser capacitados para llegar a puestos de toma de decisión y dicen, pues vamos a hacer un programa especial para capacitar a los hombres, para que puedan llegar a la toma de decisiones. Eso significa que se le exige más a la mujer. Y entonces, pues sí, hay que aplicar el 2% del presupuesto de los partidos políticos a capacitar a las mujeres. No significa que no estén preparadas. Hay muchísimas mujeres que están muy bien preparadas. Sí, tenemos que reforzar la parte de las habilidades de la negociación, las habilidades de la toma de decisión, y mucho de eso se hace en la práctica también. Entonces, por eso es súper importante las mentorías, o sea, que haya un padrino, una madrina de mujeres que vaya diciéndole, oye, mira, no pelees todas las batallas porque pues siempre tienes que escoger las mejores, y cuando te vayas a un momento de negociación muy importante, como me dijo un jefe, antes de abrir la boca, tienes que asegurarte que conoces el árbol genealógico de la persona que tienes enfrente. Y eso es importantísimo porque nunca sabes de quién es cuñado, hermano, amigo, compadre, fueron a la escuela juntos, y bueno, una mala referencia que des o lo que sea te puede perjudicar muchísimo. Entonces, eso es, por ejemplo, algo muy importante que igual y entre hombres sí se dice, pero pocos son los hombres que lo comparten con mujeres, como fue en mi caso, o mujeres compartiéndolo con mujeres. Otra cuestión, por ejemplo, que me pasó cuando estaba yo en Comisión Nacional del Agua, estaba en la gerencia que atendía los conflictos por el agua. Y entonces un día muchos días nos tomaban la Comisión Nacional del Agua o insurgentes. Y entonces una de las veces que fue más difícil la negociación, uno de mis compañeros, justo el que tenía el programa de agua potable y saneamiento en zonas rurales, es español. Y entonces pues le estaba explicando a la gente cómo funcionaba. Entonces el líder que venía ahí encabezando dijo, ay sí, que se siente muy prepotente por ser español o porque nos habla así. La verdad es que pues él estaba explicando pues como español. A veces suena un poco rudo el tono para los mexicanos, pero en realidad había sido muy respetuoso y yo perdí la calma. Entonces me iba a levantar, casi a sacar al líder de la reunión, pero el hecho es, me iba a levantar. En ese momento, en mi mente, se me conectaron las neuronas y me di cuenta de que yo era muchísimo más alta que el líder, porque él se paró, ¿no? Entonces por eso yo me iba a parar también. Entonces dije, no, hombre, me paro y me ve que soy mucho más alta que él y peor se arma el asunto. Entonces mejor respiré y me quedé sentada y seguimos el diálogo de mejor manera, ¿no? Y otra negociación muy fuerte que tuve fue al contrario, fue con el director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que era un hombre altísimo, y teníamos unas negociaciones al final del sexenio fuertísimas por que queríamos las mejores tecnologías de autos nuevos en México, y pues se resistieron. Y entonces cuando tenía que ir a negociar con él, me ponía los tacones más altos para que estando parados estuviéramos a la misma altura y pudiéramos físicamente tener una relación distinta, ¿no? Entonces esas cosas no las aprendes en ninguna escuela, te las tiene que decir un mentor, un padrino, una madrina en política, y entonces por eso sí son adecuadas las cuotas de género, pero siguen siendo importantes estas partes de compromiso para que las mujeres puedan acceder a los puestos de toma de decisiones. Claro, es fundamental. Por ahí hay una pregunta y va de la mano
Dos preguntas por ahí, una de Adri y otra de otra señor que estoy tratando de buscar, en donde, ¿qué medidas o mecanismos deberíamos de instrumentar o se deberían de instrumentar en México Libre para evitar la discriminación y violencia en contra de las mujeres para generar espacios? Antes de que tú contestes, a mí sí me gustaría decir que esa pregunta yo creo que más bien tendría que ver de qué plataformas tendríamos que impulsar o empujar hacia adelante en cualquier espacio político que logremos seguir a través de nuestros liderazgos, pero yo creo que si uno de los factores determinantes que identifican o evidencian nuestro propio movimiento es el liderazgo de mujeres. A ver, yo creo que el 100% de los que pertenecemos a México Libre, y si habrá algún 1%, 1.1%, es alguien que no identifico, estamos aquí porque reconocemos y creemos en el liderazgo por igual de hombres y mujeres, y reconocemos claramente el liderazgo de mujeres como los nombres que tú dijiste, Sandra: Margarita, Cocoa, Norma, Gris, mujeres, Pati Espinosa, Lili, mujeres que no solo son grandes liderazgos, sino en verdad nos envuelven, nos enrolan, nos contagian, nos hacen querer más y querer luchar por un México mejor. Y no es coincidencia, o más bien sí es coincidencia, que yo sea moderador de una charla de mujeres cuando yo fui secretario de mi asamblea fundacional en Benito Juárez. Y cuando me dieron la oportunidad de hablar ahí en el esfuerzo de jalar a la gente para completar el número, una de las cosas que yo dije es que estamos preparados para ser gobernados por mujeres, que yo era un feliz hombre en donde había orden en mi casa porque yo no peleo con mi mujer y soy mandilón por reconocimiento, porque el liderazgo nace en casa. Y en mi oficina tengo más abogadas mujeres que hombres, porque son más ordenadas. No digo que los hombres seamos malos, tampoco no pretendo atacar a los míos, no me vayan a atacar, pero la realidad es que las mujeres son mucho más ordenadas y han generado y garantizado y demostrado que tienen un espacio de participación que podrían mejorar muchísimo las condiciones. Grandes espacios de éxito, no de hombres, de espacios, de negocios o de política, son gracias a las estructuras, plataformas y creatividad de mujeres como Margarita, como tú, como Pati, como las que pertenecen a este movimiento que me honran, muchas de ellas en ser mis amigas. Pero la pregunta va más allá. ¿Qué podemos hacer como México Libre? Yo la modificaría no solo internamente, porque creo que internamente defendemos mucho a la mujer, para prevenir. Yo creo que una de las dificultades de nuestros países es que somos un país que tiene que reaccionar al feminicidio, no buscar prevenirlo. No hay programas efectivos de prevención que inhiban este tipo de conductas de violencia y de discriminación. ¿Cómo podemos convertirnos en un movimiento que proponga, o cómo vamos a proponer programas de prevención de discriminación, de violencia, que puedan materializarse en un espacio seguro para las mujeres? Bueno, pues yo creo que ahí podemos trabajar en dos vertientes al interior. Una, tendremos que crear en la estructura algún mecanismo para conocer de estos casos y poder actuar en consecuencia. No podemos dejar que crezcan estos casos. Es lamentable que existan. No deberían existir, pero también pues finalmente somos pues producto de la misma sociedad en la que nos encontramos, y eso sigue existiendo en México. Entonces, pues por eso también son buenas las instituciones, porque en las propias instituciones puede ir habiendo estos cambios que permitirán que al final esta suma de trabajos de distintas instituciones puedan ayudarnos a los cambios en general en la sociedad. Y la otra es que muchos de los temas que de repente pensamos que solo son para mujeres, pues también tenemos que hacer que sean para hombres, como justo el tema de la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, que hombres y mujeres dialoguemos y veamos cómo se pueden ir disminuyendo estas cuestiones que generan violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte que tenemos forzosamente que sentarnos hombres y mujeres a construir. En la parte ya cuando pega a toda la institución de justicia, creo que allí ha hecho muchísima falta todavía la capacitación para ministerios públicos, para los jueces, que tengan muchísima más empatía con casos de mujeres. A mí hace muchísimos años me tocó acompañar a una amiga golpeada por el marido al Ministerio Público, y bueno, fue terrible la experiencia, ¿no? Desde el trato del médico legista,
del Ministerio Público. Entonces dices, pues por supuesto que a estas mujeres golpeadas tampoco les dan ganas de ir a denunciar, porque es terrible lo que están viviendo en casa y terrible lo que tienen que pasar a la hora que van a denunciar. Entonces allí hay mucho que hacer, y lamentable es que haya mujeres ministerios públicos o mujeres médicos legistas que sean las menos empáticas también con estas mujeres y se burlen de ellas, ¿no? Porque no fue en el caso de mi amiga, porque pues las dos teníamos cierta preparación, pero lo veíamos en otras mujeres golpeadas allí, cómo se burlaban de ellas, ¿no? Entonces dices... Es cierto, es cierto. Lamentablemente el Ministerio Público en nuestro país es una institución poco sensible y en donde lo que promueve la famosa cifra negra, que son aquellos delitos cometidos no denunciados, es básicamente por el trato que reciben, que uno cuando llega, ya todavía llegas lastimado de que te cometieron un delito y todavía pretendes denunciar. La realidad es que te tratan como delincuente, te someten a un interrogatorio, te cuestionan hasta el último punto, con independencia de las 10 horas que te dejan esperando para poder pasar, ¿no? Es un sistema, la verdad, bastante eficiente, pero también tocaste un tema bien complicado, el tema de la cantidad de feminicidios no resueltos, ¿no? El tema de que no son resueltos muchos de los casos. Es porque creo que también es un problema técnico. Recientemente, hace algunos meses, el fiscal general de la República sugería que el feminicidio se tratara como homicidio. Yo entendí por qué lo hicieron porque la realidad es que la fiscalía no tiene o no ha encontrado su profesionalización para lograr identificar, investigar e integrar los elementos propios del feminicidio que lo distinguen del homicidio, que es básicamente matar o atentar en contra de la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer, que tiene que ver con un ánimo de violencia hacia ella. Y como han tenido dificultades al hacerlo, pues por eso se les vino encima y trataron de hacerlo. Pero yo no coincido, yo creo que sí tiene que atenderse de raíz el tema de feminicidio. Por lo que dices es bien importante. Y nos dice, por ejemplo, Ana Cecilia Pérez Gaona, dice, muchas gracias, Sandra. ¿Qué consejos nos puedes compartir para quienes tenemos la inquietud de hacer algo, participar para ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres? ¿Qué podemos hacer desde casa, hombres, y en este caso preguntan las mujeres, para dar ese paso como ustedes lo han hecho y lo han hecho maravillosamente bien? Bueno, pues hay muchísimo que hacer desde el ámbito de casa, procurando que haya una igualdad en el trato a mujeres y hombres. Todavía en algunos lugares, pues a los hombres les dan permiso para todos y a las mujeres no les dan, o ciertas actividades solo las hacen los hombres y otras son exclusivas de mujeres. Creo que eso es algo que tenemos que seguir trabajando en las casas. La forma en que nos relacionamos entre hombres y mujeres también en el ámbito personal es como muy importante. Lamentablemente todavía hay algunas veces que si vas a una reunión, pues allá platican los hombres y acá platican las mujeres, y es mal visto incluso por las propias mujeres que haya alguna mujer que pueda estar intercambiando algunos temas con los hombres. Entonces esas son cosas que se tienen que ir trabajando desde el seno familiar, ¿no? Sigue siendo muy importante la parte del juego, ¿no? Muchísimas veces nos hacían ejercicios de reflexión de, ¿te has dado cuenta que a los hombres desde pequeños los mandan a jugar fútbol, que es un juego en equipo, y a las mujeres las mandan a la gimnasia olímpica o al ballet, en donde es súper individual? Y entonces, pues eso también hace una diferencia en la forma en que cuando estas mujeres crecen, pues no saben hacer equipo, y por el contrario, los hombres sí saben hacer equipo. Entonces, esos pequeños detalles se convierten como en grandes detalles, ¿no? Y luego, pues tenemos que siempre estar muy atentos. Margarita, por ejemplo, mucho tiempo estuvo trabajando importantemente en contra de la violencia en el noviazgo. Entonces, a lo mejor como mamás ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra hija está padeciendo violencia en el noviazgo, y pues tenemos que estar allí súper atentas, ¿no? O amigas que sufren la violencia, que sí, no es muy fácil entrarle a esos temas, pero pues por lo menos tratar de hacer solidaridad, acompañamiento y mucha plática con respecto a por qué es importante no solamente hablar de la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, sino del respeto por la persona, ¿no? Todos debemos
estar convencidos de que como personas merecemos respeto y entonces no importa si seamos hombres o mujeres, podríamos estar construyendo relaciones de mejor manera. Entonces creo que ese es como un punto muy, muy, muy importante. Y nada más sobre la parte institucional de todo el sistema de seguridad y justicia, creo que algo muy importante que me faltó decir es, y que he tenido mucha inquietud, es atender la situación familiar de los policías. O sea, nosotros nunca sabemos si el policía no le alcanza para la comida, si vive en violencia en su casa, si tiene hijos con drogadicción. Entonces, si no procuramos que nuestros policías tengan un ambiente familiar sano, pues nunca va a funcionar como un policía que tenga que poner orden en el resto de la sociedad. Y creo que ahí ha habido un vacío muy, muy importante que tiene que llenarse. Claro, coincido. Ya son las 12. Voy a hacer un último comentario y pregunta en relación a lo que puso Pati Espinosa, para también dar oportunidad a que nuestra presidenta nacional pueda dar los anuncios pertinentes, si es que llegara a haber algún anuncio que dar para toda nuestra comunidad. Un comentario de Pati Espinosa fue muy puntual respecto a un par de comentarios que vi ahí, que dice, ¿cómo podemos generar espacios o cómo podemos empezar a garantizar? Creo que fue Fer Martínez la que lo puso, de generar espacios para que desde niñas, desde jóvenes podamos envolverlos o contagiarles de ese amor por participar en la vida pública, de que sí se decidan en participar, porque Pati Espinosa decía que realmente en un comentario que hice, por ejemplo, que decía que en mi despacho tengo muchas más mujeres, porque el despacho es más eficiente con mujeres, decía, por desgracia tienes más mujeres abajo de ti, pero no tienes mujeres socias. Y tiene razón, tiene mucha razón, cosa que... y además me puso a pensar mientras tú platicabas, porque te das cuenta que cuando tú evalúas el cúmulo de despachos, por ejemplo, penalistas, que estamos en cierto nivel y nos conocemos, todos somos hombres. Pero también es porque son pocas las mujeres que quieren participar en materia penal. La imagen penal está muy desprestigiada, justo por lo que dijiste, por las idas al Ministerio Público, por el tema de las monsergas, que son las experiencias de las distancias y seguridad. Pero bueno, es cierto que, bueno, yo sería el hombre más feliz de tener socias mujeres, pero no se han presentado las condiciones. Entonces, lo que vemos para política también nos afecta en el sector privado. Hay veces donde las empresas, solo en ciertos casos, las mujeres son las que llegan y dicen yo voy con todo. Y debo mencionar que uno de los asuntos más difíciles que he litigado en mi vida profesional fue contra una mujer, que además son socios esposos, hombre y mujer, pero la que litigaba el asunto era mujer. Bueno, ha sido uno de los asuntos más complicados. ¿Por qué? Porque la mujer en verdad era una gran abogada. La pregunta es, ¿cómo podemos o cómo sugieres tú, con experiencia ya pública y privada, de que podamos empezar a hacer programas o estrategias para que las jóvenes se sientan seguras de participar abiertamente? Yo uno de los problemas que veo como maestro de la Libre, y te lo comparto, es que yo he invitado a los chavos de primero, segundo y tercer año de la carrera a que escriban un artículo, y no lo hacen por pena a equivocarse, porque todavía no se consideran que tienen los conocimientos, por ser criticados. Y yo siempre he dicho que ellos deben de criticar y defender sus ideales al momento, ¿no? Y eso no es debatible. ¿Cómo podemos sí contagiarlos de que sí participen y no sean apáticos? Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una es saber que la política es una actividad noble y lo que tiene que buscar es el bien común. Y entonces, si no entendemos la política así, pues mejor no le entremos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que la política se vuelva un instrumento para lograr el bien común. Y justo eso es lo que desde casa tenemos que enseñar y que fue lo que yo aprendí, ¿no? Que teníamos que buscar el bien en nuestro entorno. Entonces, pues por supuesto que a mí me gustaba ser la líder de mi grupo, no solamente en la escuela de niñas, sino también en la universidad de ingeniería. Fui parte de la mesa directiva y veía pues cómo podíamos hacer que vinieran grandes ingenieros a platicarnos o grandes empresarios. Creo que esa parte es como muy importante, saber que el bien común depende del actuar de cada uno de nosotros y nadie está exento de no buscarlo. Y si tienes las capacidades para no solamente buscar tu bien común, sino el de los demás, tampoco se vale que te quedes atrás.
Allí sí, tomando un poco un ejemplo evangélico, a mí me gusta mucho la parábola de los denarios, ¿no? Entonces, si te depositaron muchísimos dones, tienes que duplicarlos, ¿no? No se vale que los vayas a enterrar. Entonces, creo que es una cuestión que nos tiene que mover, y allí, por ejemplo, pues que los papás también sean como muy asertivos, ¿no? De ver, pues mi hijo, mi hija tiene características de líder, y allí una maestra en el colegio salesiano fue como también muy, muy asertiva en eso, ¿no? Claramente me dijo, si vas a ser líder, tienes que ser líder para cosas buenas. Y entonces, en esa época, pues no se apoyaba mucho el liderazgo de las mujeres, ¿no? Y me marcó muchísimo esa frase, ¿no? Entonces, creo que son cosas que, pues sí, se van aprendiendo desde casa, y eso es muy importante que lo reconozcamos. Claro. Y la tarea siguiente, o sea, desde casa es muy entendible, pero la tarea siguiente y obligada es cómo desde una perspectiva de gobierno poder influir o llegar a aquellos hogares en donde no tienen estos valores, porque hay muchos hogares donde básicamente se vive el machismo, se vive el que los niños, bueno, las niñas, por ejemplo, crezcan viendo normal que el papá le pegue a la mamá y crecen creyendo que es natural. Entonces también es muy importante que todos estos valores el gobierno trate, o en su momento como plataforma se logre llegar para llegar a los nichos más importantes, que es la familia siempre, ¿no? Porque como bien dices, yo creo que todo esto nace desde la familia. Bueno, Claro. Padrísimo. Pues bueno, Sandra. Oye, un último sobre esto que dijiste. Sí, es muy importante que el gobierno vea cómo puede, pero mucho más importante que el gobierno permita que haya organizaciones de la sociedad civil que ayuden a complementar eso. Y no solamente estoy pensando en AC, sino en otro tipo de organizaciones, pueden ser incluso ONGs, fundaciones, claro. Sí. La sociedad civil organizada es una parte muy importante para este cambio de la sociedad. Sí, porque normalmente es básicamente a través de estas organizaciones que puedes llegar y entrar a esos nichos donde la verdad a veces es muy difícil hacerlo. Y además, digámoslo abiertamente, hay lugares donde hay ingobernabilidad o zonas muy vulnerables, muy aisladas, en donde la única forma de llegar es a través de estas organizaciones. Pero es complicado, si se fijan, amigos, todos los de que vieron esta plática, un tema de la promoción y los espacios de la mujer tienen que ver con temas de educación, de nutrición, de gobernabilidad, de intención particular, de unidad, y no unirnos por pensar igual, sino unirnos por el bien común, que siempre lo dice Margarita. Entonces, sí tenemos una tarea fundamental y empieza en cada una de nuestras casas, y debemos hacerlo. Para mí siempre ha sido un privilegio escucharte, Sandra. Siempre, a veces hablamos poco y nos encontramos poco, pero cuando hablamos siempre nos desahogamos muy bien, y tú eres un gran ejemplo de lo que una mujer valiente y una mujer que ama a su país es para mí, y eso es lo que representas, al igual que Margarita. Y pues un placer estar contigo acompañándote, y le cedo el micrófono a Margarita y a Jaime del Arenal para continuar. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias, Emiliano. Para México Libre, pues las mujeres es parte fundamental y un eje fundamental tanto de la propuesta como de la acción. Yo agradezco muchísimo todo el trabajo y la fuerza de las mujeres. Las mujeres en México estamos ya en todas partes, como abogadas penalistas también, estamos en empresas, estamos en la política, pero desde luego mucho depende de quienes encabezan los proyectos, y si estamos en la política no es para ser floreros ni mucho menos, sino para tomar decisiones. Y en la medida en que la política resuelve los problemas de una sociedad que está integrada por hombres y mujeres, y por eso una política es más humana en la medida en que toman decisiones mujeres y hombres, hombres y mujeres. Esa ha sido la convicción muy clara de México Libre, que desde un principio siempre tuvimos el esfuerzo, y lo saben muy bien quienes organizaron asambleas, de que pedíamos hombres y mujeres, digamos la paridad. Y las acciones afirmativas son mucho más allá también desde la casa hasta la vida política del país, porque eso nos hace más humanos y mejores sociedades. Estamos en un gobierno que de verdad, ahora sí que en términos del deporte futbolista, del deporte el único deporte que han querido promocionar, que es el béisbol,
pues a las mujeres en estos 2 años de gobierno nos han traído a batazo limpio. Ya en los próximos meses les demostraremos cómo ha bajado todo el tema del presupuesto, todos los programas en relación con el desarrollo integral de las mujeres y lo mucho que habíamos logrado en los avances, como avance de las mujeres, tanto en materia de educación como en la economía y por supuesto con el tema de salud, entre otras cosas. Yo estoy muy orgullosa de México Libre porque tiene mujeres expertas, no solo en tema de mujeres. Yo recuerdo aquí a Ale, a Desiree, a varias que han dado incluso pláticas sobre violencia contra las mujeres. Por supuesto, una de las mujeres más importantes en la historia del país, a Pati Espinosa, que fundó el Instituto Nacional de las Mujeres. Y desde luego Sandra Herrera, que es una de las mujeres que más sabe en términos de medio ambiente y que además le he visto trabajar por los derechos de las mujeres, pues ahora sí que desde el siglo pasado que he trabajado con ella y hemos sido además testigos del esfuerzo de mujeres y hombres en favor de una mayor integración. Yo agradezco mucho este momento y quiero aprovechar, porque miren, como he querido señalar, una de las cosas que ha pasado durante esta semana, por un lado hicimos público un escrito que habíamos presentado ante el PAN con respecto a una decisión de la Comisión Nacional Ejecutiva que ustedes mismos habían conocido, de que iniciáramos pláticas con los partidos como Movimiento Ciudadano y como el propio Partido Acción Nacional. Y lo que hicimos nosotros fue presentar una de las propuestas más serias que se han presentado en estos términos con respecto a las próximas elecciones del 2021. Creo que es la propuesta más seria y quiero explicarla un poco. No es privativo ni del PAN, ni de MC, ni siquiera de México, la enorme desconfianza que hay hacia los partidos políticos y que en momentos tan difíciles como está viviendo el país, lo que tenemos que hacer como mexicanos es o crear partidos, que fue lo que hicimos, o fortalecer los existentes. Y nosotros, y lo vuelvo a repetir, buscamos el mayor bien posible, que no dudo era México Libre como partido político. El Estado, en el uso faccioso de sus instrumentos y de su poder, avasalló a México Libre. Quiero comentarles que hace poco yo participé en un encuentro internacional que se llama Osvaldo Payá, que es un resistente cubano que falleció en condiciones que claramente más indican que hubo un homicidio por lo que estaba logrando. Y ese congreso me pidió que hablara sobre el populismo. Y hablé del populismo un poco en lo que también nos había impartido Jaime El Arenal y de las características del populismo que estábamos sufriendo en México y que lo he expresado en varios artículos, por lo menos en los 2 últimos del Universal. Y al final, un chileno dice, bueno, a Margarita le fluye mucho este tema del populismo, pero lo que quizá sí quiero comentarles es que ahí han avasallado al esfuerzo que han hecho miles de ciudadanos y ciudadanas a través de México Libre. Ahí caí en la cuenta también, y qué bueno que un chileno, que una persona se da cuenta de el avasallamiento por parte del Estado mexicano contra un derecho elemental que era el derecho de asociación. Pero también caí en la cuenta del riesgo que tenemos en México de perder la democracia, que nos costó mucho trabajo. Y por eso vuelvo a insistir que nosotros, habiendo buscado el mayor bien posible, estamos en la búsqueda de los males menores. Y como lo dijimos, sí buscaremos hacemos propuestas serias, que no todo es con candidaturas, sino que los partidos políticos deben entender que tenemos que cambiar, y si no, pues de plano no entendemos nada. Entonces hicimos una propuesta, y sí quiero señalar que la propuesta la hicimos, la comentamos en este caso con el dirigente del PAN, hace tiempo, en finales de noviembre, pero que el 30 de noviembre se le entregamos por escrito, Fausto y yo. O sea que no es verdad que se enteraron por redes. Lo que pasa es que luego ya el lunes 7
de diciembre, pues la hicimos pública a raíz de que ese día tenían comisión permanente. Entonces, un poco la respuesta que da el PAN es de una manera general, sin referirse a las condiciones que sí señalamos. Son 11 condiciones que son a discutir, por supuesto, y que tienen que ver con una propuesta más allá de candidaturas y los nombres. Entonces, no es verdad que se regresan, digamos, al PAN nadie en ese sentido, sino que pusimos una propuesta que tenía que ir mucho más de fondo, independientemente de los diálogos que estamos haciendo con respecto a utilizar los instrumentos que nos dejaron el gobierno y que todavía son utilizables en términos democráticos, en el muy buen sentido la palabra de utilizar y de aprovechar, que es fortalecer a la oposición a través, por supuesto, de candidaturas o de apoyo a candidatos y candidatas. Eso es también, lo acompañamos con una propuesta seria que significaba pues caer en la cuenta de los errores que se habían tenido, no solo con una persona, ni siquiera hay una mención a mi persona, ni siquiera a mis circunstancias, sino pues las circunstancias que llevaron a condiciones no favorables que de algún modo pues se han aceptado. Y por supuesto pues el reclamo, no el reclamo, sino que se caiga en la cuenta del uso faccioso que se hizo del INE y del Tribunal Electoral contra un derecho humano y un derecho humano que en términos políticos es el derecho de asociación, y que es importante que no haya silencios frente al avasallamiento del Estado con respecto a los derechos, y más en los derechos políticos electorales que estamos en este proceso para el 2021. Y por eso fue hecho con toda honestidad un escrito hacia Acción Nacional, y que ha fluido bien las pláticas. La respuesta es de manera general por parte, en este caso, del PAN, pero hay unos titulares de periódicos que no tienen exactamente que ver. Que por eso, para mí, quiero decirles claramente que si lo contestamos, no lo vamos a contestar entre redes, aunque veo que tenemos muy entretenido al país. Pero sí asegurarles, México Libre es una asociación que sigue viva, como lo estamos haciendo, y que nos reuniremos el próximo sábado, aunque veamos a lo mejor una conferencia de las muy buenas que hemos tenido. Estaré en vivo yo también el próximo sábado. Segundo, que una vez que aseguramos, México Libre es una organización en la que seguimos trabajando. Me parece que vamos a trabajar y van a ver un buen documento en el tema de mujeres, aprovechando lo que hoy escuchamos, y también de economía, una extraordinaria plática el sábado pasado de Fausto. Y estamos obligados, por supuesto, como ciudadanos, como mexicanos y mexicanas, a incidir en uno de los procesos electorales más importantes de estos momentos, porque es con la que se puede cambiar la ecuación, y que tenemos que fortalecer la idea de un contrapeso a una omnipotente mayoría, como se ha señalado en la academia, una omnipotente mayoría encarnada en una sola persona. Nuestro reto, amigos y amigas, es sostenernos como movimiento, como asociación, y al mismo tiempo pues saber que se toman decisiones, y que habrá en algunos lugares candidatos o candidatas que habrá que apoyar, pero que lo de fondo es lo que estemos haciendo para trabajar por la democracia de nuestro país. El lunes vamos a tener una reunión, la Comisión Ejecutiva Nacional y coordinadores, estaremos ahí, pero por supuesto quiero decirles que México Libre está, como ven, siendo un punto de referencia, y estoy muy orgullosa de ello, un punto de referencia en la vida política del país, y que afortunadamente pues las pláticas particularmente con estos dos partidos y bueno, con otras fuerzas políticas, pues son parte de un deber político, de una acción política, y que bueno, por supuesto, sin duda está pensado para la generación del bien común
y para generar un bien para México. Yo les agradezco muchísimo bueno, que me han puesto ahorita atención y por supuesto a Sandra, a Jaime Larenal, por este esfuerzo que estamos haciendo de conversar, de capacitar y que nos permita ir proponiendo el próximo año en estos sábados, pues ya propuestas de política pública en relación a todos los temas que hemos tratado durante este año. Muchísimas gracias, Jaime, no sé si estás ahí. Gracias, Margarita. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. También estaré yo ahí para la conferencia. Y de verdad, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y gracias por ser parte de México Libre.